tardes, buenas noches a todos. Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos felices de que nos acompañen en este día hermoso de lluvia por acá por el sur, pero felices y agradecidos de poder tener estas jornadas de música y de adoración para poder aprender más acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra. Damos la bienvenida también a los amigos que nos acompañan. Sabemos que hay muchos invitados aquí que quizás no pertenecen a GYC, pero también hemos querido invitarlos para poder compartir ciertos de estos conocimientos tan importantes. Así que siéntanse bienvenidos. Vamos a cantar nuestro canto lema de estos 5 días que vamos a tener para comenzar. Señor Jesús, quiero ser un instrumento, trabajar en tu servicio, pero imperfecto soy. Moldea mi ser, como vaso roto estoy, quiebrame como alfarero, quiero un vaso nuevo ser. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. No sé cómo hablar, no sé cómo adorar, pero tú puedes guiarme en tus sendas hoy. Soy un nuevo ser, en mi alma tengo paz, nuevo canto hay en mis labios. Úsame, Señor. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. Con mi ser te alabaré. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Mi maestro y de ti aprenderé, porque eres mi maestro y de ti aprenderé. Los invito a inclinar sus rostros para poder orar. Querido Padre, te damos gracias porque tú, Señor, eres misericordioso con nosotros, porque aún nos permites escudriñar tu palabra. Y te pido en esta hora que puedas abrir nuestras mentes para que podamos estar atentos y podamos poner en práctica, Señor, todo lo que vamos a aprender. Cambia nuestro corazón y nuestra vida en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien. Para alabanza del Señor, para gloria en esta tarde, también tenemos una ofrenda musical para Él. Así que voy a dejar a nuestra hermana Polian, que trajo una hermosa alabanza para Dios. Cuando Él creó el mundo, un bello jardín en Él plantó, hizo con todo cariño y amor, este sería el hogar de Adán. Le dio un bello trabajo y una esposa para amar y cuidar, la primera familia que el Señor formó. Esta sería su escuela, su hogar, donde aprenderían de Dios y de su amor. Jesús era su maestro y en medio de la naturaleza contemplaron el carácter de Dios. En el cielo viviremos, en el Edén que preservó, en la nueva tierra estará, este será nuestro eterno hogar. De Dios aprenderemos en la escuela del más allá. Empecemos hoy a conocer al Señor. Esta será nuestra escuela y hogar, donde aprenderemos de Dios y de su amor. Jesús nos enseñará los misterios de la redención, lo contemplaremos, lo conoceremos, le amaremos por toda la eternidad. Muy bien, le damos gracias a Poli por darse el tiempo de grabar esta hermosa alabanza para gloria de Dios. Voy a esperar un poco antes de pasar al seminario. Esta semana vamos a tener 5 jornadas. 5 jornadas. Jonathan va a predicar en 4 de ellas, las primeras 4, de temas muy interesantes acerca más que nada de adoración. Y el último día, el día jueves, nos va a acompañar también Alan Bornape, el profesor Alan Bornape, que también va a tomar una temática muy interesante, así que están invitados también para ese último día. ¿Ya? Con respecto a los talleres de canto se van a realizar los últimos 2 días, o sea, el día miércoles y el día jueves. Vamos a comenzar con el taller de canto a las 7:30 de la tarde y luego del taller continuamos con los seminarios que corresponden para ese día. Bien, también al final de cada seminario vamos a tener una sección de preguntas, ¿ya? Más o menos dejamos unos 15 minutos para las preguntas, así que les aviso que ojalá las preguntas que se hagan sean orden al tema se va a tomar en ese día, porque como los temas son diferentes para cada día, hay preguntas que también quizás se pueden responder durante los otros días, ¿ya? ¿Cómo saber eso? Estar atentos al seminario
y también estar atentos a los estudios que vamos a estar enviando cada día. Hoy día se envió un estudio durante la mañana. La idea es que cada uno pueda estudiar en su casita en el momento en que pueda. Son cortitos los estudios, estudios bíblicos acerca del tema que se va a tratar en la tarde, entonces usted puede ir más preparado, ¿ya? Puede quizá llevar dudas y preguntas también para el tema de la tarde, y de esa forma vamos estudiar armoniosamente entre todos y nos podemos enriquecer más de su palabra, ¿ya? Así que estén atentos también a las publicaciones. Cada día vamos a estar publicando durante la mañana el estudio de ese día para que ustedes puedan echarle una miradita y así en la tarde ir más preparado para escuchar el seminario. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer la sección de preguntas del final? Vaya pensando en sus preguntas a medida que avance el tema, bien, y las va a escribir en el chat interno hacia mí, ¿ya? En el chat interno de Zoom, aquí, de la misma cuenta de Zoom, pero dirigidas hacia mí. Ya, ahí está mi nombre, Silvana. Usted me escribe a mí las preguntas para ir seleccionando e ir viendo que no se repitan. Y así podemos distribuir el tiempo también de respuesta. ¿Ok? Entonces, quiero compartir con ustedes antes de comenzar el seminario la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 35, versículo 10 y 11, que dice así: pero nadie dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que me inspira cánticos por las noches, que nos enseña más que a las bestias del campo, que nos hace más sabios que a las aves del cielo? Quiero dejar ahora a Jonathan con ustedes. Jonathan, el tiempo es. Muy buenas noches para todos mis amigos. Una bendición ver que hay varios interesados en la temática del día de hoy. Antes de comenzar, quiero decirles que aquí yo tengo que pedirle disculpas a Silvana, ¿no? Porque la temática de esta semana yo las había planificado como los efectos de la música en la mente humana. Y los estudios bíblicos que se dan en la mañana tienen una temática un tanto diferente. Bien, en realidad los estudios bíblicos que estamos sacando por las mañanas son estudios que nos van a ayudar a complementar una base ética y bíblica de lo que la música debe ser en un adorador. O sea, son cosas que en realidad van coligadas. Y vamos a estar citando durante el estudio algunas partes del estudio bíblico que se está haciendo en las mañanas. Pero, ¿saben? Antes de seguir hablando, yo quisiera preguntar, a ver, ¿cuántos de ustedes en el chat, ahí en la opción de chat, pueden levantar su mano los que hicieron el curso bíblico que se dio en la mañana? Yo quisiera primeramente para saber cuántos realmente hicieron este curso, lo llenaron, pudieron aprender cosas nuevas, pudieron, ok. La única que levantó la mano es la Silvana. Ok, no, pero me imagino que habrá alguno más. Bueno, ok, si es que no hay ninguno, entonces bueno, aquí tenemos otro, muy bien, ok, vamos todos los días a estar interrogando un poquito acerca de esto, porque les digo, queridos muchachos, queridos jóvenes, queridos amigos, la información, cuando nosotros recibimos la información, muchas veces nos queda cuando nos hablan, cuando nosotros interactuamos con el lenguaje y escuchamos a personas que nos hablan acerca de la música. Y es muy bonito cuando uno escucha a otra persona hablar de la música y entonces uno se fascina acerca de todo esto, la forma de exponer, la forma de plantear una temática, pero es mucho más eficiente el aprendizaje si nosotros estudiamos la palabra de Dios directamente. Y eso es lo que hemos querido hacer por medio de este estudio bíblico, que cada uno de nosotros se relacione e interaccione con la Biblia y especialmente en este tema de la adoración. Quiero decirles algo importante, queridos amigos. Todos los que estén interesados en este seminario, que quieran aprender un poquito más, yo voy a colocar a ustedes a disposición el estudio bíblico de la música bíblica. Esos estudios bíblicos que se están dando en la mañana son apenas extractos. El estudio bíblico de la música bíblica tendrá por lo menos unas 80 páginas y compila todo lo que este servidor ha podido recopilar
en conocimientos bíblicos desde hace por lo menos unos 12 años, desde que comencé un poquito a estudiar esta temática. Bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar diciendo algo bastante interesante. La mente humana y la música son ambos dones de Dios. Y como ambos son dones de Dios, se relacionan e interactúan mutuamente en diferentes formas y en diferentes niveles, en niveles en que nosotros no nos imaginamos con frecuencia. ¿Por qué razón nosotros no nos imaginamos cuánto la música puede afectar la mente o la mente puede afectar a la música? Porque en este mundo la música ha sido distorsionada por medio del pecado, por medio de las tendencias pecaminosas, así como todo don perfecto. Nosotros sabemos, Dios creó los árboles, ¿verdad? Los hizo grandes, los hizo fuertes para poder darnos sus frutos, para poder darnos de su madera. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Desforesta todo, lo convierte en papel, ¿verdad? Él hace muchas cosas. En segundo lugar, tenemos, ¿no es cierto?, la contaminación. El hombre, todo lo que Dios creó, el hombre lo destruye. Todo lo que Dios hace bien, el hombre lo destruye. Todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, el diablo lo distorsiona. Todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos, el diablo lo distorsiona. Por esa razón es importante entender cuál es la relación saludable entre la mente y la música, ¿bien? Hay que tener siempre ese cuidado, ¿bien? Y durante muchos años yo les debo decir que he escuchado en el tema de la música que no importa la música que se escuche, no importa la música que se ponga, lo que importa es lo que dicen las letras de un determinado estilo musical. Yo creo que estoy en profundo desacuerdo con eso y yo creo que al final de este estudio del día de hoy, de mañana y el de pasado, los 3 primeros días, va a ser principalmente para reafirmar la idea de que efectivamente la música influye mucho en nosotros y por eso es tan importante la forma en que nosotros escogemos la música, ya sea para escucharla, para cantarla, para nuestros cultos, para nuestras reuniones y también en la forma en que nosotros nos formamos musicalmente y en la orientación que esto tiene que tener. ¿Bien? Ok. Sin ir más allá, simplemente quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Yo creo que para los que han escuchado anteriormente alguno de mis temas, este tema es básicamente el poder de la música, está relacionado con ese, vamos a tomar muchos apartes de ese tema, así que si es que alguno por ahí quiere verlo nuevamente, se está grabando, pero además hay otra versión que se encuentra en YouTube, ahí en el canal de Colorium. Tenemos entonces Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos plantea en este pasaje inmediatamente y se nos involucra individualmente en una guerra campal. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis lo describe como la guerra entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, que desató una gran guerra, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Después de que Satanás fue expulsado del cielo, se trasladó a la tierra y ahora la guerra comienza aquí. Ahora bien, hay una cosa impresionante porque la Biblia habla dramáticamente de ángeles luchando contra ángeles. Pero cuando nosotros vivimos en este mundo, no vemos ángeles por ningún lado. Nosotros simplemente estamos inmersos en una sociedad donde nosotros abrimos y hay una ventana, hay una señora comprando pan, cuando nosotros vemos a un vecino que está escuchando reggaetón y hay series de televisión, hay teléfonos celulares con videos de YouTube, de Facebook. Al parecer es como que si esta batalla o esta guerra que se lleva a cabo entre el bien y el mal, entre ángeles buenos, entre ángeles malos, parece ser algo realmente
irreal. Muchas veces se nos hace hasta ficticio. Cuando dejamos de relacionarnos con la palabra de Dios, todo se nos vuelve hasta irreal, se nos vuelve falso. Es tan falso hablar de calles de oro y un mar de cristal. Les prometo que cuando uno no se relaciona con la Biblia, todo se vuelve falso, todo se vuelve cuestionable, todo se vuelve ficticio, como un cuento de hadas. Bien, ahora fíjense de que la guerra que se lleva a cabo entre el bien y el mal se lleva a cabo no de una forma clara, no es una guerra de espadas y de lanzas y de arcos y de flechas. Nosotros lo sabemos, es una guerra de influencias. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5 nos dice en el versículo 15, bueno, precisamente Pablo está hablando acerca de cómo los hermanos dentro de la iglesia peleaban unos con otros y hablaban mal unos de otros. Eso era una experiencia bien terrible la que había en la iglesia de Galacia. Pero fíjense que aquí él dice, en el versículo 16, dice, anden, caminen en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Inmediatamente el apóstol particiona al hombre entre sus facultades espirituales y sus facultades carnales. Él dice, nosotros tenemos un área, una parte de nosotros que es espiritual, que quiere ir con Dios, que necesita buscar a Dios, que necesita encontrarse con Dios, que necesita orar y que clama por poder tener una conexión espiritual con el cielo. Pero por otro lado, el mismo apóstol nos declara que nosotros mismos tenemos otra parte de nosotros que es carnal y esa parte no quiere lo que es espiritual. Esa parte nos lleva a lo que es terreno. Tengo hambre, me gusta, yo quiero esto otro. A mí yo deseo, yo quiero, yo anhelo. Ok, todo lo que nosotros anhelamos, dice Juan, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el deseo, todo eso no viene de Dios, sino del mundo. Bien, y el mundo es pasajero, es lo que dice Juan. Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos esa lucha y es una lucha interna. El camino a Cristo dice que la lucha contra nosotros mismos es la lucha que un hombre no podrá, es la batalla más grande que puede existir para cada ser humano sobre la tierra y que ha pisado en esta tierra. Luego, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué significa esto? Significa que la parte espiritual del ser humano, iluminada por la presencia del Espíritu Santo, bien, como dice en otro pasaje en Romanos, el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios obra por nuestras facultades espirituales y trata de impedir que hagamos lo malo. Entonces cuando queremos hacer lo malo y está el pecado a la vista y está delante de nosotros, nosotros vamos, pero hay una voz interna por medio de los elementos humanos gobernados por los divinos, un elemento que nos dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y no nos deja tranquilo hacer el mal. Por otro lado, cuando nosotros queremos hacer el bien, dice aquí el pasaje que la carne guerrea contra el espíritu. Y entonces tú quieres hacer lo bueno, pero la carne te tira y dice, ¿pero para qué vas a hacer eso? ¿Sí? Estás en una discusión y el Espíritu Santo te dice, cálmate, y tú le estás haciendo caso y tú le dices, sí, yo me voy a calmar porque un cristiano no debe ser así alterado. Y la carne te dice, pero tú tienes la razón. Anda, pelea, gana. Muy bien, de muchas formas tenemos esta lucha, la vemos día a día. La guerra en que estamos inmersos es la guerra entre el bien y el mal, la definitiva guerra entre la vida o la muerte, la definitiva guerra entre Dios y Satanás. Solamente que en nuestro planeta no se gana esa batalla como se ganó en el cielo. La batalla es una guerra de influencias. La influencia más fuerte y más poderosa sobre cada uno de nosotros finalmente va a ganar la batalla dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Qué increíble, muchachos. Estamos en una guerra. Tú pediste nacer en medio de un campo de batalla. Tú pediste tener que escoger entre un bando u otro bando. Tú le pediste eso cuando tus padres
de alguna forma anhelaban que tú nacieras? ¿Sí? ¿Se los pediste? No, ninguno de nosotros lo hizo. Desde Caín en adelante, cada uno de los seres humanos que ha venido a este mundo está inmerso en esa guerra entre el bien y el mal. Bien. Y ninguno de nosotros pidió estar dentro, pero sea como sea, ya estamos del solo hecho de vivir en este planeta y tener nuestros dos pies sobre la tierra, inmediatamente ya estamos escogiendo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre lo bueno y lo malo, entre la vida o la muerte. Es increíble. Ahora fíjense que cuando nosotros hablamos de la música y la mente, estamos hablando de todos los elementos que Dios creó. Porque todos los elementos que Dios creó juegan un rol a favor de su palabra, de su evangelio, de las cosas de Dios. Por otro lado, Satanás ha distorsionado todas las cosas buenas, al punto que en el día de hoy nosotros sabemos, el mundo está patas para arriba, ¿verdad? Hoy día cuando uno dice, yo soy hombre y me gusta una mujer y queremos formar un matrimonio, uno está contradiciendo un montón de normas sociales de convivir juntos, de géneros, de un montón de cosas. Simplemente hacer las cosas como Dios las creó hoy en día significa ser fanático y extremista. ¿Ven? Porque todo se ha distorsionado. ¿Ustedes piensan que la música no se ha distorsionado? Yo creo que los que leyeron el curso en la mañana, los que estuvieron atentos a lo que decía, yo les planteaba la pregunta, si la música y todo lo que Dios creó en un inicio era bueno, ¿por qué hoy existe música que potencialmente es mala y que nos afecta? Porque hay música que tiene un corte depresivo, hay letras dentro de las canciones del mundo que hablan de sexo, violencia, de destrucción, de usar a las personas como objetos, hablan de desamor, de pegarse un balazo, de pegarle un balazo a otra persona, de drogadicción. Es tremendo la influencia y el alcance de la distorsión que Satanás ha colocado. Y en este punto yo quiero mencionarles un versículo que para mí es fundamental. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. En este pasaje en particular, Pablo habla en un lenguaje bélico. Yo hace un par de días estaba en la Asociación Metropolitana hablando también de esta misma temática y ocupé este versículo y yo les decía, ¿no? El lenguaje que Pablo está ocupando es un lenguaje bélico. Por esa razón, no solamente bélico, es un lenguaje de guerra, pero no de guerra de nuestros días, es de guerra de sus días. Por tanto, si tú no entiendes cómo eran las guerras en sus días, difícilmente vas a poder entender qué es lo que significa en estos días. Bien, Segunda de Corintios 10 dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiere decir Pablo, aunque somos carnales, todos nosotros tenemos tendencias pecaminosas. Somos nosotros de tener este juego entre el orgullo, entre la envidia. Tenemos deseos pecaminosos, ¿sí? Y Pablo dice, bueno, aunque somos en esta naturaleza carnal, no tenemos por qué enrolarnos como siervos de la carne. Nosotros no somos siervos de la carne, somos siervos de Dios. Aunque vivimos en cuerpos carnales, mientras vivamos en este mundo, no tenemos por qué ceder a los deseos de la carne. Bien, ahora, en este contexto, el versículo 4 es clave y pongan mucho cuidado. Dice, porque las armas de nuestra milicia, bien, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo se los dije en un inicio, queridos amigos, estamos en una guerra entre el bien y el mal. Y ahora Pablo nos exhorta y nos dice a la guerra. Y en esta guerra dice de que nosotros tenemos que destruir fortalezas. No sé si notaron esa palabra en el versículo 4. La palabra griega que se ocupa aquí significa fortaleza, fortín, o significa castillo o ciudadela. En el contexto de la guerra en esos años,
La guerra era llevada a cabo normalmente entre un ejército invasor y uno que resistía el ataque. El ejército que resistía el ataque normalmente tenía sus ciudades amuralladas completamente y alrededor de las murallas se colocaban torres con las cuales se pudiera ver al enemigo venir y atacar al enemigo cuando estuviera abajo. Ustedes han visto, yo creo que en más de alguna ocasión, en alguna película, en alguna historia o en algo, siempre han visto esos inmensos castillos rodeados de muros. Esos muros eran para prevenir el ataque enemigo. Y además de eso, abajo tenían a veces pozos, trampas, habían arqueros que se posicionaban arriba de los muros tirando flechas y piedras a los que estaban abajo. Todo ese tipo de armamentos. Pablo dice que la mente humana es como una fortaleza o un castillo que nosotros debemos tomar y someter. Eso es lo que está diciendo aquí. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos al muro, penetrar las fortalezas y las distintas cavidades de la mente y poder forzar esa entrada por medio del Espíritu Santo y quebrantar, romper las fortalezas y gobernar la mente. Pablo dice que gobernar la mente humana es como conquistar una ciudad amurallada. Por eso es que luego dice, y mírenlo con mucha atención en el verso 5, dice, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, cada pensamiento que nosotros tenemos, cada uno de estos pensamientos, nosotros debemos tomarlos y llevarlos hacia Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Esto, ¿saben? Es algo que Dios hace por medio del Espíritu Santo, pero nosotros cumplimos un rol también en esto. Lo vamos a explicar el día de mañana. Cuando ustedes vean en la mañana en su estudio bíblico, van a encontrar allí distintos principios bíblicos de adoración y de música que les van a servir. Y uno de esos principios lo vamos a explicar un poco mejor mañana. Nos habla de cómo mantener nuestra mente en Cristo. Cómo mantener nuestros sentimientos en Cristo, cómo mantenernos a su lado, cómo estar de ese lado. ¿Bien? Y aquí dice algo muy interesante porque el versículo 5 nos dice finalmente que nosotros, una vez que entramos a la ciudadela de la mente, entonces nuestro deber es tomar prisioneros. La palabra cautivo significa prisionero. ¿Bien? ¿Y qué es lo que tenemos que tomar como prisioneros? ¿Bien? Dice ahí, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oh, queridos muchachos, estamos en una guerra, no lo pedimos. Y lo que Pablo dice es que nosotros debemos ser unos conquistadores. Siempre fue así. Desde un inicio el Señor quiso que el ser humano fuera fuerte y conquistador. Que fueran hombres, en algún momento lo dice, y disculpen damas lo que estoy diciendo, pero la misma Biblia dice, Pablo les dice a sus discípulos, les dice, pórtense varonilmente. ¿Lo han leído alguna vez, verdad? Significa sean hombres, hagan lo que tienen que hacer, sometan su cuerpo, sometan su mente, sometan lo que tengan que someter. Recuerden que en Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre para someter, y lo que más le cuesta al hombre es someterse a sí mismo. Oh, qué tremendo. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una obra sobrenatural que el Señor nos entrega por hacer. Es una obra sobrenatural que el Señor nos da. De aquí viene un concepto muy importante. Si la guerra para obtener el control de la mente y entregárselo a Jesucristo como una ofrenda por medio de su Espíritu Santo y de todas sus herramientas es una batalla tan grande, yo les pregunto, ¿lo que influencia a la mente es posible que pueda influir en esta gran batalla? ¿Lo que influencia nuestros sentimientos, nuestras emociones, puede influir en esa batalla? ¿Lo que es capaz de influenciar nuestros pensamientos es posible que también incline la balanza en esta guerra entre el bien y el mal? Pues fíjense lo que dice aquí en 2 de Corintios, estamos en el capítulo 10, vamos a ir al capítulo 11. Y el capítulo 11 dice en el verso 3, pero versículo 2 mejor, dice, porque yo tengo celo, un celo de Dios,
porque les he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Eso dice Pablo, yo he tratado, he predicado, he enseñado, he exhortado a cada iglesia, pasando miles de peligros para que ustedes puedan ser uno con Cristo Jesús, puedan casarse y ser uno con Él. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la entrada a la ciudadela de la mente? Inmediatamente aquí lo dice, los sentidos. Se refiere a la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, cada uno de estos sentidos que nosotros tenemos nos hace interaccionar con lo que está alrededor. En el caso de Eva, Eva se sintió atraída hacia una serpiente colorida y alada, como dice Isaías 37, la serpiente voladora, ¿no? Y fíjense que ella se sintió atraída a este ser y entonces por esa razón vio el fruto que era deseable para comer y delicioso. Si se fijan en el lenguaje bíblico que se ocupa en Génesis, se habla de los sentidos, era delicioso, bueno para comer, agradable a la vista, de todas las formas. Dice que tocó el fruto y luego lo comió. Entonces ocupó todos sus sentidos fueron distraídos. Y en este punto, miren lo que dice en el versículo 14, que es fundamental. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, nos está diciendo de que él tiene miedo que la iglesia se distraiga de Cristo Jesús y que sea engañado como Eva fue engañada en el Edén, y que además de ser engañada sea atraída a través de los sentidos. Y ahí él plantea algo impresionante. Satanás no tiene cachos, Satanás no tiene cola, Satanás no es rojo ni tiene patas de cabra. Satanás cuando se presenta divino, hermoso, cristiano, adventista, puro y leyendo el espíritu de profecía. Se presenta como un ángel de luz, con terno y corbata, igualita que esta. ¿Bien? Por esa razón él nos dice, estén preparados, tengan cuidado con sus sentidos, porque por ahí es por donde entra el engaño. ¿Bien? ¡Wow! Yo creo que con esta introducción ya me comí casi toda la predicación, pero disculpen, suelo hacer eso, pero vamos a tener tiempo con la ayuda de Dios entre este día y el día de mañana. Brevemente quiero llevarlos aquí hacia lo que es una diapositiva. Yo creo que los que han visto en alguna ocasión mis presentaciones y se han acercado a ver, por ejemplo, la presentación de El Poder de la Música y han visto, por supuesto, esta. Les pido paciencia. En esta semana vamos a tener cosas nuevas, especialmente el día 3 vamos a estar hablando acerca del ruido. Es una temática que jamás he tomado y yo creo que ahí sí van a encontrar algo que es completamente nuevo, pero esto otro es un repaso para aquellos que no han escuchado y no han tenido la oportunidad de participar de este seminario. Yo creo que vean brevemente esto que es interesante. ¿Qué es el sonido, muchachos? ¿Qué es el sonido? ¿Qué diferencia, por ejemplo, cuando hay una protesta y la gente está pegando cacerolazos, bien, y le pegan a las ollas y le pegan a las ollas para hacer ruido? ¿Qué diferencia eso de un concierto de música clásica? ¿Cuál es la diferencia que se encuentra entre uno y otro? Bueno, en primer lugar, comprendemos qué es lo que es el sonido, que son ondas de presión en el aire que provocan vibraciones. Y aquí viene un punto fundamental. Todo lo que vibra suena. Todo lo que vibra. Lo que sea que emita de alguna forma o produzca o se vea afectado por una vibración, tiende a sonar, a emitir un sonido. Bien. Estas ondas de presión, estas vibraciones, esta energía mecánica, cinética, se traslada hacia el tímpano, quien recoge esta información y la lleva hasta la cóclea, hasta el oído interno. Y en ese momento, la música deja de ser aire, movimiento y presión y se convierte en energía eléctrica. Ahora, esa información pasa al nervio auditivo en nuestro lóbulo temporal, ¿verdad? Y entonces
pasa a ser parte de nuestro cerebro. Y bueno, yo siempre hago esta tónica porque en realidad es algo que es fundamental. Fíjense que nosotros empleamos una gran cantidad y una gran capacidad en nuestro cerebro en poder entender, comprender y relacionar la música con nosotros. Bien. Por ejemplo, aquí en la pantalla estamos viendo una resonancia nuclear. Esta es una resonancia que se está tomando en vivo a una persona que está escuchando música. Bien. Fíjense cuántos puntos rojos y amarillos se ven en esta imagen del cerebro. Fíjense en la cantidad de sectores que él empieza a estimular la música dentro del cerebro humano. Cuando tu cerebro está escuchando música, y digo tu cerebro porque a veces tu cerebro puede escuchar música de forma autónoma, sin pedirte permiso y sin que tú le estés prestando mucha atención, el cerebro sí, efectivamente, está prestando atención a todo lo que tú estás escuchando. Bien, así como tú puedes ver en la imagen la cantidad de puntos rojos y amarillos que significan las zonas que están emitiendo señales eléctricas en el cerebro, las zonas que están siendo estimuladas. Todo tu cerebro se ve estimulado cuando tú escuchas música. Bien, al punto de que el doctor Charles Limb dice, creo que hay suficiente evidencia para decir que la experiencia musical, la exposición musical, y la formación musical, todas estas cosas literalmente cambian su cerebro. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo es una resonancia nuclear cuando uno está manifestando el lenguaje. Hay áreas del lenguaje que se ven estimuladas cuando una persona habla. Fíjense que cuando el hombre habla, cuando el hombre está haciendo, está formando, está creando una conversación, un diálogo, se estimula solamente el área, el lóbulo derecho del cerebro y se estimula en un puntito rojo muy pequeño. Yo creo que por esa razón es que nosotros no le prestamos mucha atención a lo que decimos o se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Porque a diferencia del hombre, las damas estimulan ambas partes del cerebro, ambos lóbulos se ven estimulados, pero en un solo punto rojito, así como los que vemos ahora en la pantalla. Ahora sí, para dialogar y para entablar una conversación, tanto el hombre como la mujer ocupan un mínimo de la energía cerebral que tiene. ¿Cuánta energía, según las imágenes que ustedes ven, está empleando una persona cuando tiene una experiencia musical, que significa tocar un instrumento o cantar, la exposición musical, que significa escuchar música, incluso se menciona la formación musical? O sea, yo no sé si ustedes han oído de grandes músicos, pero hay algunos de ellos que eran sordos, algunos que eran ciegos, y siendo sordos y ciegos aún componían porque en su cerebro, escribiendo las notas, ellos oían la música y eso estaba transformando su cerebro. ¿Saben lo que significa todo esto que ustedes están viendo en pantalla? Que la música que pasa por tus oídos nunca dejará a tu cerebro de la misma manera. Tu cerebro literalmente es cambiado. El que escucha música tiene un cerebro estructuralmente distinto al que no lo escucha, funcionalmente diferente al que jamás ha oído un instrumento musical. El cerebro de un músico piensa, actúa y comprende de una forma diferente a la de una persona que no gusta de la música. Es increíble. Si la música es capaz de cambiar mi cerebro, definitivamente no es como cuando mi mamá me decía, hijo, ¿sabes qué? Lo que yo te digo te entra por una oreja y te sale por la otra. Bien, olvídenlo. La música no es así. La música entra en tu cerebro y cambia, modifica, pone ladrillos y coloca cemento, coloca madera y se pone a tallar clavos y de una u otra forma levanta estructuras en tu cerebro. Se modifica incluso físicamente, ¿ok? Y es verdad, la música afecta incluso de formas que son ajenas a nosotros, ¿bien? ¿Te ha pasado alguna vez que se te queda pegada una canción? ¿Te ha pasado alguna vez que de repente se te pega un comercial de televisión, la música de un spot publicitario, la tienes pegada en tu mente y no te la puedes sacar? ¿Por qué? Porque un spot publicitario, díganme, ¿quién de ustedes le presta atención
a un spot publicitario. ¿Para quién de ustedes es trascendental un spot publicitario? A menos que sean publicistas, ¿no? Ahora fíjense, aunque tú estés viendo cualquier cosa, mientras esté funcionando la música, tu cerebro está funcionando con la música, está interactuando con la música. Puede ser que tú te estés bañando y no hay problema, tú estás pendiente en lavarte bien, en jabonarte, en limpiar la suciedad detrás de las orejas, no hay problema lo que tú estés haciendo. Tú estás haciéndolo con todo tu esmero, tú estás haciéndolo con todo eso, pero colocaste música. Yo conozco algunos adictos a la música cuando se están bañando y saben, en ese momento, mientras tú simplemente estás preocupado del champú y del jabón y de la limpieza, tu cerebro está trabajando arduamente y tu cerebro dice, check, 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 ¿qué es lo que es esto? Hay un piano, hay un bajo, hay una guitarra, wow, y empiezan a moverse los acordes y sientes los acordes hacia arriba y hacia abajo y el cerebro dice, esa es una ranchera, no, 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 es una cumbia, no, 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 es un himno de la iglesia. Y entonces tu cerebro identifica los patrones regulares, las combinaciones de escalas, las combinaciones de instrumentos y entonces identifica inmediatamente estilos musicales. Y sigue diciendo, y tu cerebro trabaja arduamente y dice, wow, ¿qué es esto? Este es un instrumento diferente. No, no, no es un instrumento, es una voz humana. ¿Qué es lo que es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? No, ¿es Michael Jackson? No, es una voz, son una persona, son dos personas, son tres personas, son cuatro personas, es un coro, son niños, es un anciano. El cerebro tiene la capacidad de distinguir cada uno de esos detalles de la música, mientras tú todavía estás haciendo espuma con el jabón. Y no solo eso, hay otras áreas del cerebro que se están viendo estimuladas. El área de Wernicke, estamos hablando de todas estas otras áreas como el córtex motor que están analizando las letras de una canción. O sea, por un lado tenemos al cerebro trabajando urgentemente en la tonalidad. Hay otra área que es un poco más visceral, un poco más autónomo, más carnal, que es la que analiza el ritmo. Vean, mientras que otra parte de tu cerebro está completa y totalmente inmerso en la letra, aunque tú no le estés prestando atención a la letra. ¿No te ha pasado que de repente cuando uno va en la locomoción colectiva o está comprando algo en algún local y colocan reggaetón? Y típico que las letras del reggaetón hablan de cosas muy vulgares, pero a pesar de que en este tiempo las cosas ya no nos sorprenden, aún hay ciertas vulgaridades que sobrepasan lo que nosotros pensamos que podía ser lo más vulgar. Y de repente cuando tú escuchas eso, te detienes y dices, ¿qué dijo? ¿Verdad? Uno se detiene y ¿qué? Y uno se detiene a escuchar, a ver si lo que oyeron sus oídos era realmente lo que estaba cantando ese personaje. Y esto es increíble porque tú estás comprando, tú estás lavando, tú estás planchando, tú estás manejando, tú te estás conduciendo por algún lugar, simplemente pasabas de casualidad, pero tu cerebro estaba capturando con una cámara de grabación todo lo que estaba sonando a tu alrededor. Tu cerebro lo sabía, tu cerebro lo estudió, tu cerebro lo escuchó. Y en un momento cuando tú menos lo esperas, en tu casa, estás cantando una canción que nunca pensaste que ibas a estar cantando. Así por lo menos le pasó a uno de los ancianos de iglesia que yo conocí hace un tiempo y de repente yo lo escuchaba y yo lo miraba y el hermano estaba ahí con que y silbaba la canción y era una canción del mundo y bastante grosera y yo le decía, hermano, ¿tú estás silbando esto en la iglesia? Y él me miró y me dijo, ¿yo estoy silbando eso? Ni siquiera él se había dado cuenta de lo que estaba haciendo y dónde estaba y cómo estaba asimilando eso. Yo no sé, ¿no les ha pasado a ustedes? Sí, justamente ese fenómeno se llaman los earworms, los gusanos de oído. Son esos cortocircuitos que suceden, ese bucle que sucede en tu cerebro que hace que una melodía se reproduzca 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y eso se da, fíjense, porque nosotros los seres humanos somos capaces de recordar y de formar registros en nuestra mente en base a estímulos emocionales. La emoción siempre tiende a grabar en nosotros distintos eventos.
Cuando mi mamá me castigó y nos pedimos perdón y yo la abracé. En el momento en que di mi primer beso, el momento en que se murió mi abuelita, la emoción siempre está ligada a los recuerdos. Yo recuerdo incluso cómo me sentí aquel día. ¡Wow! Ese día fue tan lindo, yo me sentí tan bien. Yo quería que ese día no terminara porque emocionalmente los seres humanos estamos creados así y relacionamos las emociones. La parte emocional con la parte racional están íntimamente ligadas. Y ahí va el punto principal. La música tiene un área completamente vinculada a las emociones. Por eso la música tiene un poder increíble sobre la mente humana, porque por un lado tiene el lenguaje de las palabras y del mensaje que tiene una canción, pero por otro lado, la música comunica emociones, estímulos, y se van a dar cuenta a través de este estudio que incluso es capaz de mover la sexualidad humana, el apego humano, en la vinculación a grupos étnicos, etarios. Tiene la capacidad de poder generar adicciones en el ser humano. Por tanto, nunca, jamás se les ocurra decir, no importa la música que use, no importa la música que yo coloque, si lo importante es la letra. Bien, en realidad, decir eso después de este estudio les prometo que va a ser una locura. Y aquí hay uno de los factores preponderantes de la música. La música es decisivamente útil para memorizar. Lo que les estoy leyendo es un estudio del doctor Daniel Levitin, que es un argentino radicado allá en Canadá, en la Universidad de McGill en Montreal. Y fíjense que, miren, déjenme leerles. Él dice algo dentro de su estudio. Él dice, a los ancianos sanos se le da muy bien nuestra prueba de memoria y análisis musical. Lo que hemos descubierto con algunos pacientes con Alzheimer es que sus puntuaciones en nuestras pruebas de memoria musical son tan buenas como las de los ancianos sanos, incluso más que la conservación de la música existe la conservación de las emociones. Incluso si la persona no reconoce a su cuidador, no sabe qué es, ni puede decir el nombre de la comida que tiene delante, ni sabe cuál es la hora de dormir, puede responder a las emociones de las caras y las voces de la música. Esto es increíble. Hay gente que ha perdido la memoria completamente por culpa de esta enfermedad del Alzheimer. Y cuando la persona ya es incapaz de reconocer incluso a su familia. ¿Sabes? Esto es terrible. Ya no te acuerdas de quién es tu hermano, no te acuerdas de quién es tu hijo, ya no te acuerdas de quiénes son tus parientes, no sabes quién es tu esposa, no sabes quién es tu esposo. Pero dice el doctor Daniel Levitin que cuando ellos hicieron este estudio, le colocaron a estos ancianos música de sus años de juventud y ellos automáticamente reaccionaron con emociones. Se reían, lloraban, se enojaban, se colocaban eufóricos, o se quedaban quietecitos escuchando en calma lo que habían oído hace muchos años atrás. Lo que el doctor Daniel Levitin descubrió básicamente, ellos allá en la McGill University, ellos tienen una facultad de música y tienen un área técnica, es una de las únicas universidades técnicas en el mundo, junto con la de Robert Satorre, que están dedicados al estudio de la conexión entre la música y el cerebro. Pero aquí viene algo importantísimo. La música es capaz de hacernos recordar y se puede decir con franqueza que los últimos recuerdos de una persona pueden ser musicales. Es una terapia que hoy se ocupa en el día de hoy. Los ancianos que tienen Alzheimer han perdido su memoria, ni siquiera se acuerdan cómo comer. No se acuerdan si fueron al baño o no fueron al baño, no se acuerdan si durmieron o no durmieron. Les prometo que yo nunca me olvido de si no he comido. Pero ellos se olvidan de eso. Bien. Pero si tú les colocas una canción, la canción la recuerdan. La canción la recuerdan. Lo he vivido en carne propia. El año pasado murió mi abuelita, pocos días antes de morir ella, con sus 98 años. Yo la estuve visitando en el hospital durante unos 10 o 15 días. Y yo la llevaba allá y estaba con ella y conversaba con ella. Y ella nunca sabía quién era yo.
No sabía que yo era su nieto y que estaba a su lado. Sabía que era alguien que era familiar, pero no sabía quién era. Si a veces me decía que era su hermano, otras veces decía que era su tío. Era terrible, por lo menos para mí, pero para ella yo creo que era más terrible porque no sabía quién era. Pero sin embargo, cuando ella en los años 40, pongan cuidado, en los años 40 ella fue cantante de ópera en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Y saben, ahora, hace un año, poco antes de morir, casi de 100 años, ella podía cantar en portugués. Ella podía cantar la canción Granada, Tierra Soñada por mí. Ella podía cantar canciones de Libertad Lamarque, podía cantar canciones de Jorge Negrete, de Joselito, de la gente que eran los cantantes de esa época, en los años 40, muchachos. 70 años hacia atrás, mi abuela era capaz de recordar con precisión cada letra de esas canciones, mientras que no sabía quién era su hijo, su hija, quién era su nieto, cuál era el lugar donde está viviendo, su fecha, nada. Eso nos lleva siempre a la reflexión. Si lo último que nosotros olvidamos son recuerdos musicales, ¿cuáles son los recuerdos musicales que estamos fabricando hoy? Yo tengo recuerdos musicales, ¿sí? Yo tengo recuerdos musicales. A mí la canción de Los pollitos dicen pío, pío, pío y el caballito blanco, les prometo que en este momento me interesa un pepino si los pollitos dicen pío, pío, si la vaca dice mu o si la vaca Lola tiene cola, ¿ok? Pero en algún momento cuando yo era niño, eso para mí era el boom, era lo más importante de mi vida. ¿Bien? Y ese recuerdo lo llevo plasmado hasta ahora. ¿Cuántas canciones de niño tienes tú en tu mente grabadas? ¿Cuántas canciones de esas tú recuerdas? ¿Cuántas de esas tú puedes cantarlas? ¿Y por qué? Si fue hace algo de hace 10, 15, 20, 30, 40, habemos hartos aquí jóvenes dinosaurios, yo lo sé. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esas canciones? Díganme. Esto es bastante interesante. Ok, otra cosa que es muy importante. ¿Cuánta música del mundo has escuchado? Porque esto también tiene mucho que ver. Yo conocí al Señor a la edad de 17 años, por gracia de Dios, Él me llamó de cuando estaba cantando hip hop y bailaba en las plazas con mis amigos. Teníamos un grupo, se llamaba Cero a la Izquierda, y por allá en Iquique nosotros hacíamos tocatas de esas apestosas a marihuana y a cigarrillo y trago, donde a veces llegaban los carabineros y teníamos todos que salir cada uno corriendo para un lado para que no nos fueran a detener. De ese tiempo yo conocí al Señor y en ese tiempo yo cantaba música hip hop ustedes saben lo que habla el reggaetón hoy, es lo mismo que hablaba el hip hop hace unos años atrás: sexo, violencia, drogadicción, pandillas, puras cosas que no sirven en absoluto a esta sociedad. Y saben que hace menos de un año, mi amigo Jerick, que espero que nos estés escuchando en algún lugar, me mostró canciones de las que yo cantaba hace 20 y tantos años atrás. Yo no sé cómo se hizo para conseguir esas cosas, pero les prometo que Jerick me hace extorsión con esas grabaciones, me está pidiendo plata. No, él me mostró esas grabaciones, ¿saben? Y de repente yo me sentí en esa época y como que recordé los pantalones anchos. Y ¿saben? Era increíble porque yo recordaba la letra exacta de todo lo que decía la canción. Yo creo que en un 90% yo me conocía la canción y yo decía, y estas letras hablan groserías, hablan basura, hablan de mentiras, hablan de una vida falsa, de gángster, como la mayoría de los reggaetoneros hacen y todo eso. Y yo decía, Dios mío, cuánta basura tengo dentro de mi cabeza, cuántos mensajes erróneos hay allí. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos mensajes erróneos hay en tu cabeza? ¿Cuánta influencia tú dejas pasar del mundo a tu mente, a la ciudadela, al castillo, a la fortaleza de la mente? Increíble. Ahora miren, un poco más allá, déjenme mostrarles otro estudio. Yo sé que ya me pasé otra vez, perdónenme, ok, pero vamos a ocupar los últimos 4 minutos en trabajar un poco más este asunto. Miren, la música
este es otro estudio que salió en la revista europea de la neurociencia. Aquí yo tengo todas las referencias en la parte de abajo por cualquiera que lo quiera necesitar. Y dicen, el estudio hacía mención de que tomaron un poco de gente, los llevaron en un salón y los colocaron a escuchar música de fondo. Y esta gente eran gente que iba a las subastas. Ustedes saben, colocan un cuadro a la venta y el mejor postor, el que dé más dinero se lo lleva y empiezan, yo quiero 200 y el otro dice 300, 400, 500. Gastar plata, ¿verdad? Eso nos fascina, ¿verdad? A los seres humanos, especialmente a uno de los dos géneros. Muy bien. Ok. En medio de la subasta, colocaron música y se dieron cuenta de un fenómeno. Con ciertos estilos musicales, la gente estaba más propensa a gastar más dinero que cuando la audiencia estaba en silencio. Los mismos grupos de gente que eran mezclados de razas distintas, grupos etarios diferentes que fueron mezclados en este salón, cada uno de ellos experimentaron tanto en el aspecto fisiológico cambios que hicieron que la persona de alguna forma gastara más dinero. Aquí va un punto que es muy importante. Aquí hay un punto que es muy importante. Por allá en el año 2012, tuve la oportunidad de compartir en el estudio de grabación de Intacto Studio, que es una compañía publicitaria que trabaja para TVN, trabaja para Televisión Nacional, trabaja para Canal 13, que ha hecho campañas publicitarias para distintos eventos como la Teletón, como distintas cosas que son conocidas a nivel nacional en Chile. ¿Saben cuánto dinero se cobra por 20 segundos de música? Alrededor de 1,5 millones de pesos chilenos. Estamos hablando de $2,000 americanos. Estamos hablando, eso es lo que se paga por 20 segundos de música para un spot publicitario. Bien. Y esa música tiene la finalidad de que tú te enamores, te coligues, te vincules con un producto y lo compres. Siempre Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se invierte tanto dinero? Porque efectivamente eso hace que tú compres. Cuando tú entras a un supermercado, la música que está en el supermercado no está puesta allí por casualidad. Es una música que se ha puesto en base a distintos estudios. Se compran paquetes musicales para que provoquen el efecto de la desinhibición en el cliente. De manera que cuando tú estás por los pasillos del supermercado, tú simplemente vas echando al carro y te despreocupas de la vida, y vas echando al carro y te das cuenta de cuánto gastaste solamente cuando llegaste a la caja. O sea, la música modifica nuestro comportamiento, no solamente nuestra memoria. O sea, la música dirige lo que hacemos inconscientemente. Nos obliga a comprar productos. Nos obliga a meternos la mano al bolsillo. ¿A ustedes les gusta, muchachos, encontrarse sin dinero a fin de mes? Yo creo que a ninguno. Pero eso tiene que ver por la naturaleza doble de la música. Por un lado, la música es emocional y como yo les decía, los recuerdos se forman emocionalmente. Bien. Por eso la música tiene el poder de imprimir cosas en nuestra mente más que cualquier otra ciencia, más que cualquier otro arte, si se le puede llamar arte, porque personalmente creo que potencialmente la música es un poder tremendo. Para ir finalizando, se me hizo corto los 45 minutos, pero les prometo que he hecho lo mejor posible. Se me han hecho cortos, pero para ir finalizando, quiero plantearles la importancia. La música es un elemento creado por Dios. Los que hicieron el curso en la mañana, yo creo que les quedó más que claro. Dios revela la creatividad, la música. Los hombres distorsionamos la creatividad que Dios nos entrega. Yo creo que cada uno de los distintos cantos, incluso, pongan mucha atención lo que les voy a decir, las canciones del mundo son creatividad de Dios que el hombre distorsionó con un significado diferente, pero la creatividad es un don de Dios, distorsionado en el ser humano, distorsionado por Satanás, pero la creatividad es un don de Dios. Bien. Ahora, es importante que cada uno de estos efectos que nosotros estamos conociendo
podamos saber manejarlos. Podamos saber manejarlos. No es gratis cuando tú escuchas canciones del mundo y mensajes del mundo. En Proverbios 23:7 dice que tal como es el hombre en su pensamiento, así es él. Bien, el Señor Jesús lo expresó en otra manera. El Señor Jesús dijo, la palabra dice, no adulterarás, pero yo te digo que si tú miras a una mujer, ¿verdad?, para codiciarla en tu mente, ya lo hiciste. Bien, también dice, si tú odias, no matas, ¿verdad? Pero odias y tú lo tienes en tu mente, ya mataste. Para el Señor ya era homicidio. Tal como es el hombre en su mente, así es él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si una canción mete en tu mente un pensamiento y un pensamiento, finalmente tú vas a hacer el pensamiento. Siendo anciano de iglesia y también siendo miembro de iglesia, he conocido muchos casos de divorcios. Y saben, cuando uno ve casos de divorcios y todo este tipo de cosas, siempre salen a florecer las frases de la música romántica popular. Tengo derecho a ser feliz. Yo fui su vida, fui su amor, fui su canción y todo ese tipo de retórica. La música romántica afecta. Yo no sé cuántos matrimonios cristianos se han roto por causa de la música, porque de alguna u otra manera los mensajes de la música se quedan impresos en la mente y en algún momento van a dar a luz. Bien. Entonces yo no sé qué pensamientos quieres tú tener. Yo no sé qué pensamientos tú quieres conservar en tu mente hasta el día de tu muerte. Tú, no sé si quieres conservar una canción o un mensaje donde diga en Jesucristo, mártir de paz. Si quieres conservar en tu cabeza sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. O si quieres conservar en tu cabeza algo que diga despacito. O la cosa hace ra. Yo no sé cuánta estupidez existe en este mundo. Pero, ¿saben cuántas canciones engendran en nosotros cosas? Lo que pasó, pasó. Yo no sé, son frases de distintas canciones y muchas de ellas son completamente anticristianas. Yo no sé, hay hasta música romántica por ahí de los años de mi mamá y lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. O sea, me importa nada Jesucristo, me importa nada la cruz del Calvario, me importa poco el santuario celestial, no me interesa la ley de Dios. Si yo te veo y yo te amo, entonces yo dejo mi credo y dejo mi religión y me hago musulmán y me coloco no sé, ustedes me entienden, y me hago budista o me hago ateo o me hago mormón, o no sé, ¿me entiendes? Con esas cosas no se juega. Tal como es el hombre en su pensamiento, tal es él. Cuiden, muchachos, la ciudadela de la mente. Todos estos días vamos a hablar de eso. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Jonathan, por este tema. No sé si quedará alguna pregunta por ahí que quisiera hacer en estos momentos. Tenemos unos minutitos. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. Este es el momento. Muy bien, aquí hay una pregunta. Dice, ¿hay alguna forma de sacar de nuestra mente los efectos de la música que antes escuchó? Muy bien, es una muy buena pregunta. Nosotros actuamos por medio de caminos neuronales. Eso significa de que nuestro cerebro trabaja en una forma de acostumbramiento. Bien, siempre se ha dicho en nuestro medio de que para formar un hábito, por ejemplo, necesitamos 21 días a lo menos,
y se ha hablado de eso. Precisamente, cuando todos nosotros queremos formar un hábito, tenemos que ser fuertes al inicio y luego de eso nosotros tenemos que continuar en eso hasta que se forma un nuevo hábito. Luego que se forma el nuevo hábito, se refuerza el buen hábito y el hábito anterior empieza a debilitarse. El problema es que en el cerebro humano siempre quedan cosas. El punto es el siguiente, queridos muchachos, la música se combate con música. Bien, la música se combate con música. Si antes no llenábamos el cerebro de basura, evitemos toda esa música lo que más se pueda. O sea, no me refiero solamente a que no la escuches, sino que trates de no colocarte en las situaciones donde la vas a escuchar. Bien, pero además de eso, tienes que llenar tu cabeza de buena música, de música consistente. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús dijo que habían en un hombre, dice, 7 demonios, y entonces el Señor echó fuera los 7 demonios, dice, y cuando esos demonios se fueron, anduvieron por lugares secos buscando dónde reposar, y cuando no encontraron ninguno, dijeron, vamos a volver a esta persona, y cuando encuentran la casa estaba completamente vacía. Bien, o sea, la persona echaron fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo, pero esa persona no llenó la casa de Cristo, no llenó la casa del Espíritu Santo. Es lo mismo. Nosotros dejamos de escuchar música del mundo, pero no tenemos que dejar de escuchar música. Al contrario, participemos, cantemos en un coro, metámonos en un cuarteto y cantemos partes, relacionémonos con la música que agrada a Dios. Y de esa forma no vamos a poder borrar del todo esta influencia que nosotros tenemos, pero la influencia de la buena música va a ser más poderosa en nosotros que la influencia anterior. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Bueno, hay otra pregunta, pero quizá ya se contestó un poco, que hace Jan, que dice, ¿hay alguna forma de no permitir que la música me afecte? Quizá ya la contestaste un poco, pero no sé si alguien más puede. Ok. Es que yo entiendo, porque de repente aquí de repente hay hermanos que no escuchan música. Yo no sé, mi hijo, yo les digo, la relación entre la música y la mente es tan poderosa. Mi hijo tiene 2 años y medio. Y cuando vamos por la calle y están escuchando cumbias o cualquier cosa, mi hijo baila. Y en broma, pero es cierto, yo le he dicho a mi pastor de distrito, yo le he dicho, oiga, yo necesito que usted aconseje a mi hijo porque mi hijo se pone a bailar hasta los himnos de la iglesia, y es cierto. Nosotros fuimos hechos por Dios, seres musicales, y nos vemos afectados. Y especialmente en las ciudades es más difícil poder controlar la influencia de la música que tenemos en el vecino de la casa pareada, en el baile que tienen en la esquina. Siempre la influencia de las ciudades a veces es un poco molesta. Entonces, hay veces que hay que tomar paciencia, rogarle al Señor y hacer igual lo que el Señor dice, tratar de vivir en lugares un poquito más apartados, un poquito más donde la influencia en sí no nos corrompa, ¿bien? Pero igual es casi inevitable estar en este mundo. Por eso lo que podemos hacer es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, decía, prepárense para la guerra espiritual, ¿sí? Porque no luchamos contra seres humanos, nosotros luchamos contra espíritus, gobernadores de las tinieblas. Peleamos contra un Satanás que está vestido como ángel de luz. Entonces, muchachos, los que están en las ciudades y no tienen la capacidad de alejarse, coloquen himnos, llenen su casa, coloquen himnos en su casa, busquen la música agradable en todo tiempo. Yo conozco una hermana que no lo recomiendo, pero a la hermana tenía fiesta del vecino hasta las 3 de la mañana y ella despertaba a las 3 de la mañana al vecino con los heraldos del rey. Pero aunque sea un poquito grosero, ¿no? El asunto es ese, combatimos la música con música. Muy bien, vamos a hacer la última pregunta que igual tiene que ver con lo que estamos conversando. Preguntan aquí si hay
tipos de músicas específicas que ayudan a hacer una desintoxicación mental? Interesante. Ok, bueno, creo que sí se puede responder, aunque en todo caso van a notar algo, porque la música, bueno, mañana hagan el estudio bíblico que se va a entregar en la mañana. Dense el tiempo en algún espacio del día. Esto es como la fe de Jesús, es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Mañana vamos a ver los principios de adoración en la mañana, parte 1, y después los principios de adoración, parte 2. En esos 6 principios que yo voy a presentar allí, con la ayuda de Dios, vamos a poder entender de que hay ciertos principios que nos ayudan a escoger la música, y la música que agrada a Dios tiene ciertas características especiales. Bien, o sea, tiene ciertas, yo no sé, incluso yo creo, los que leyeron el curso de hoy decía, ¿no? El estudio de hoy nos decía de que, o nos hacía la pregunta que es muy cierta, si los atributos de Dios son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, tolerancia, mansedumbre. Si ese es el atributo propio del carácter de Dios, ¿existe música que pueda reflejar eso? Gozo, paz, paciencia, benignidad, tolerancia. Porque nosotros sí sabemos que hay música que puede reflejar tristeza. Sabemos que hay música de terror para las películas de terror que provocan en nosotros esa sensación de estrés, un estrés ficticio para que cuando sale una tipa gritando, nosotros saltemos, ¿bien? La música en este mundo tiene diseños, ¿bien? La música de este mundo tiene diseños. El reggaetón está hecho para incitar nuestras pasiones. Yo creo que el día de mañana vamos a ahondar un poquito más en eso, pero efectivamente hay música que tiene tonos más dulces, más solemnes, más armónicos. Hay música que tiende a subyugar la naturaleza humana en vez de excitarla y sobreexaltarla. Por tanto, querida hermana o hermano, el que hizo la pregunta, por favor lea mañana temprano los principios de la música, y yo creo que en la tarde vamos a estar redondeando un poquito más en los atributos de una música correcta, una música que busca a Dios. Muy bien, ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a dejar hasta ahí. Yo sé que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero a medida que vamos estudiando, quizá mañana también con el estudio de las mañanas, que se va a publicar en las redes sociales, también podemos estar respondiendo algunas dudas que teníamos. Así que atentos a eso también en todas las redes sociales de GYC Chile, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Están presentes allí para que ustedes puedan estar atentos. Allí se va a publicar temprano mañana el estudio. Bien, le damos gracias a Jonathan por esta exposición. Los saludamos y vamos a terminar. Vamos a entonar nuestro canto lema en espíritu y en verdad. Oh Señor Jesús, quiero ser un instrumento, trabajar en tu servicio, pero imperfecto soy. Moldea mi ser, como vaso roto estoy. Quiebrame como alfarero, quiero un vaso nuevo ser. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. No sé cómo hablar, no sé cómo adorar, pero tú puedes guiarme en tus sendas hoy. Soy un nuevo ser, en
mis labios. Úsame, Señor. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. En espíritu y verdad te adoraré. Con mi voz, con mi ser, te alabaré. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero hacer tu voluntad. Con mi voz, gloria quiero dar. Eres mi maestro y de ti aprenderé. Porque eres mi maestro y de ti aprenderé. Jonathan, ¿puedes hacer la oración final? Vamos a inclinar el rostro y a cerrar nuestros ojos. Padre bueno, nosotros cometemos tantos errores, Padre. Estamos inmersos en esta lucha entre la carne y el espíritu. Te rogamos que nos ayudes en medio de esta batalla, que nos enseñes que la batalla no estamos solos, que la batalla eres tú el que pelea nuestras batallas, que eres tú el que está delante de nosotros. Padre amado, no hemos pedido venir a este mundo ni estar inmensos en este conflicto, pero tú nos diste y nos permitiste el don de la vida. Te agradecemos por todo lo que nos has dado y también por todas las facultades, sentidos y este hermoso cuerpo humano y esta mente que nos has regalado. Por eso te pedimos que nos ayudes, porque somos débiles, Señor, porque somos susceptibles a la influencia del mundo, porque somos susceptibles al atractivo que tiene este mundo colorido y lleno de luces. Por eso te pedimos que nos hagas fuertes y nos hagas inteligentes para poder discernir lo que realmente es beneficioso, lo que realmente nos eleva, lo que realmente nos hace mejores personas. Ayúdanos, Padre, a poder vivir estas experiencias en nuestras familias, en lo íntimo de nuestros hogares, todos los días, no solamente el día sábado. Y permítenos poder conocerte más. Con humildad te lo pedimos, siendo completamente indignos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Nico. Gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos y nos vemos mañana a la misma hora, a las 19:30 horas. Cuídense mucho.